Vamos a hablar con Rafael Di Giorno, economista, director de Proficio Investment. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Buen día, Mariano, ¿qué tal? Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué puede pasar a partir de la apertura de la rueda de hoy en el nuevo esquema cambiario? Bueno, hubo el fin de semana, el viernes a la noche, si se quiere, a la tarde, hubo dos cambios importantes. Uno fue el nuevo esquema cambiario y otro, una salida parcial del cepo. Ujú. Eh, lo más importante para mí es el esquema cambiario. En un contexto donde nosotros veníamos en un sistema casi fijo, de una pequeña suba mensual de 1%, se pasó a un sistema que es casi flotante, porque la banda es bastante amplia. Entonces, es un cambio de régimen en ese sentido. Ujú. Eh, Eso va a hacer que todo ese faltante de dólares que venía habiendo a un dólar a 1.075 probablemente no esté más. Ujú. Porque no hay Entonces, más, no hay más venta de dólares del Banco Central, decís vos, porque... claro, exacto. O sea, no es que la gente va a salir corriendo a comprar dólares como cuando los importadores a 1.075 o los turistas te pelaban las reservas. Perdiste 400 para el viernes, en el día previo anuncio, se suponía que esto era muy probable que se anuncie, pero Ujú. bueno, esa dinámica en la cual se perdía, el Banco Central venía perdiendo reservas prácticamente todos los días desde hace uno o dos meses, no va a estar más. Entonces Claro. me parece que se regenera expectativas, hay un tipo de cambio más lógico, y probablemente entonces esto hoy va a haber un poco de euforia, van a subir las acciones, los bonos en dólares, los ADR en el exterior, etcétera, etcétera, y probablemente el tipo de cambio, no el oficial que está en 1.075, pero sí el financiero que llegó a tocar 1.380 el viernes, va a empezar a aflojar con el paso de los días. Ujú. Sería, Eh, eh, sería lo esperable. ¿Sigue vigente, por ejemplo, el dólar MEP y el dólar contado con liqui con el nuevo tipo de cambio libre? Esos dólares siempre están porque es lo que surge mientras haya un mercado de bonos, Ujú. siempre hay una relación entre el bono en pesos y el bono en dólares y de ahí surge un tipo de cambio. Y lo que pasa es que va a ser muy parecido al tipo de cambio libre, digamos ahora. Claro, claro. Y ya de entrada, a partir de que se habilite el nuevo esquema cambiario y abran los mercados, de entrada el dólar, eh, que antes se llamaba dólar oficial, pero va a ser el único dólar que haya, ya de entrada va a arrancar seguramente en 1200, 1250, ¿o a cuánto abriría, digamos? Bueno, va a ir a buscar su precio. Ujú. En general, eh, es más probable estas cosas, siempre el dólar de mercado era el financiero, el mes. Entonces, el dólar financiero que vos tuviste al cierre del viernes estaba alrededor de 1.330, 33, sí. 1.333. Ese fue el cierre del viernes, que incluso ya había bajado respecto del cuando se conocieron que había anuncios esa tarde, qué sé yo, pues estuvo más arriba eso. Claro. Iba a estar 1.350 e incluso más. Entonces, probablemente descomprima el dólar financiero, el MEP baje un poco y el otro dólar converja al MEP. Va a haber una brecha, si hay una brecha va a ser muy pequeña ya entre el dólar MEP y el nuevo dólar oficial, por así decirlo. Claro, me imagino que Va, muchos a lo mejor va, venderán dólares en MEP para comprar el oficial, porque va a estar más barato. es que van a tender a converger ahora. Eso Bien. lo podrías haber hecho el viernes, pero lo podrías haber hecho solo la persona que tenía acceso al dólar oficial, que era solo el importador, o bueno, o un turista que estuviera en esta, bueno, etcétera. Claro. Pero en grandes rubros, el importador, no sé, Ford, no sé, por decir algo. Ujú. Eh, no cualquiera tenía acceso a ese dólar No, oficial. claro, obviamente. O sea, Era, tenías que ser un importador registrado y mostrar la factura de importación. Bueno, hay todo un mecanismo por el cual solo podía acceder cierto tipo de empresas. ujú. Ese dólar había quedado barato contra el dólar financiero porque la brecha había subido del 25 no sé, el 25%, por ejemplo, había Ujú. quedado rezagado. Claro. Esa posibilidad de hacer esa arbitraje ahora no va a estar más.
Ahora, ¿cómo ves el resto de los mercados? Los que tienen bonos en dólares o los que tienen acciones. ¿Vos creés que puede haber un repunte después de tantas caídas del Merval que en los últimos 10 días se había hundido con la guerra comercial, con los anuncios de Donald Trump, después las marchas atrás de Donald Trump? Siguió dando retrocesos durante el fin de semana Donald Trump con los productos chinos, pero hay toda una guerra y había habido una caída muy fuerte de bonos y de acciones, ¿no? Exacto. El índice americano de mayor referencia, lo que se conoce como el Standard & Poor's, el S&P, pasó por, así decir, en un mes de 600 a 500, más o menos, ¿no? Ujú. Un retroceso muy importante por toda esta guerra comercial. En los últimos días de la semana pasada, desde el martes, miércoles, jueves, viernes, o miércoles, jueves, viernes, Trump empezó a aflojar de alguna manera, a dar síntomas de que está retrocediendo en la guerra comercial. Eso hizo que el índice americano en un día recuperó fuerte y los otros 2 días más o menos empezó a acompañar, y hoy en el pre-market ya está 1,5 puntos arriba. Entonces, el mercado internacional está un poco más calmo y Argentina sí va a cambiar, o sea, los activos argentinos probablemente hoy suban con fuerza, sobre todo medidos en dólares, por el tema de que cambia un poco la dinámica. O sea, había dos formas de pensarlo esto. O se seguía con este tipo de cambio eh, fijo, casi fijo, pero salió un dato de inflación de 3,7 el viernes contra un rolling, una depreciación mensual del 1%, cada vez se están más caros en dólares, o se seguía con esto hasta las elecciones, privilegiando lo político, si querés, tratando de mantener la inflación pisada con el tipo de cambio, pero ibas perdiendo muchas reservas, Ujú. cosa de que desde lo económico no era lo más sano, o vas a esto que entiendo yo fue sugerencia del fondo, o no importa, o también lo pensaban las autoridades del equipo económico. Esto es quizá más arriesgado desde lo político, porque probablemente se sube un poquito, repunta un poquito la inflación en los primeros 1 o 2 meses, pero es mucho más sostenible a mediano plazo en cuanto a la cantidad de reservas que tenés y a cuanto a cómo ahora, no sé, el sector exportador del campo te va a empezar a liquidar, que no te está liquidando y demás. O sea que se abre un panorama optimista y positivo para el gobierno. Y yo creo que esto es mucho más sustentable que lo que teníamos, sí. Ujú. Claro. Lo, Por, lo que teníamos, que era de alguna forma bajar la inflación a costa de ir pisando el tipo de cambio, funciona un tiempo, pero después ya cada vez te empezás a ahorcar más con tus costos en dólares. ujú. ¿Y vos crees que va a haber pase a precios del nuevo tipo de cambio a los nuevos precios? Eh, Sería natural, pero no en la medida en que, o sea, ya vos tenías un tipo de cambio, si querés, financiero de 1.380. El Blue tocó esos niveles la semana pasada. Yo creo Claro. que de ahí es probable que baje un poco el tipo de cambio financiero, y la realidad es que aún pisando el tipo de cambio, tuviste pase a precio de 3,7 el mes pasado, tuviste 3,7 de inflación el mes pasado, entonces ya no te servía tanto pisar el tipo de cambio. Ujú. Sí, naturalmente, te subirá un par de puntos de 1 o 2 meses, sí, seguramente haya algo de eso, porque hay cosas que están atrás del tipo de cambio oficial, eso sin Claro, duda, y porque, algo digamos, de de todas alimentos. maneras se devaluaba el tipo de cambio financiero y el paralelo, con lo cual el pase a precios existía igual. A lo mejor, ¿eh? Existía, pero sí, es verdad que hay algunas cosas, alimentos, etcétera, que van con el tipo de cambio oficial. Pero no va a ser lo mismo el pase a precios en un contexto de una escalada inflacionaria fuerte que ya venís, donde todos los meses hay remarcación, donde las cuentas fiscales están muy desordenadas, que el pase a Claro. precios es casi 100% e inmediato, a una situación donde más o menos la macro está más ordenada, el déficit, el equilibrio fiscal que tenés te sirve un poco de ancla. Entonces el pase a precio no es 100% ni inmediato, es una parte de la suba del dólar, pero no es Ujú. el 100%. Entonces eso en definitiva hace que vos ganes competitividad en términos reales. Bien, bien, bien. Esto ya más en lo político o en lo humano. ¿Qué sentís del hecho de que el presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, hayan dicho hasta pocos días antes del viernes que
Los que pensaban que había un tipo de cambio atrasado eran econochantas, gente que no sabía, que hacía pronósticos cerrados, que hacía malos cálculos. Recién pasábamos videos de Milei, ¿no? Ante empresarios diciendo, defenestrando a todos los economistas que decían que el tipo de cambio estaba atrasado. Finalmente tuvieron que reconocerlo, admitirlo, ¿no? Mariano, yo tengo 50 años, siempre los ministros de Economía están con ese folclore. Antes de tomar una medida que te cambia algo que dicen que no lo van a cambiar, no lo van a cambiar, la cambian. Eso pasa siempre acá en Argentina, en todo lugar. Uh-huh. Yo creo que más me focalizaría en que a mí me preocupaba mucho la dinámica de pérdida de reservas, y cómo el tipo de cambio, cómo los costos en dólares se nos ponían cada vez más caros, y eso sí que era un problema para la economía, a un sistema donde la realidad es que al tener la banda bastante ancha, pues fue hasta 1400, bueno, es como que te va a permitir, te va a descomprimir, te va a aliviar los productores agropecuarios que tienen que liquidar, que empiezan a cerrar los costos. Para mí es positivo. Después lo otro es parte del... Es folclore. Es folclore, y muchas veces es como que no hay que creerle tanto a los ministros, hay que hacer más como tratar de entender un poco cómo está la situación, que los ministros que tratan siempre ellos de generar expectativas, entonces como saben que su palabra tiene peso, tratan de generar expectativas y no les queda otra que por ahí negarlo lo suficiente. Es cierto que nadie te va a decir que va a devaluar hasta el minuto antes de devaluar, Exacto. pero Exacto. una cosa es eso y otra cosa es insultar, defenestrar, descalificar, tratar de conochantas, de ignorantes, ¿no? Porque digamos, uno se siente ofendido, ¿no? Porque uno tantas veces ha repetido, en base a lo que dicen los que entienden, ¿no? Que el tipo de cambio está atrasado y demás, y entonces por eso uno hace esa pregunta, pero coincido con vos que lo importante ahora es ponerse a trabajar de aquí para adelante. ¿Lo crees más cerca de los 1100 o más cerca de los 1400 el dólar hoy? Mira, yo creo que del cierre que tuvo el otro día, ahí ya leí que el Banco Nación está subiendo un poquito las tasas en pesos de los plazos fijos. O sea que es probable que hoy mismo, en el día de hoy, el dólar baje un poco desde esos niveles, desde 1.350, a lo mejor se va a 1.300, a 1.250, incluso el nuevo tipo de cambio. Nada, es un proceso de, como le llaman ellos, de price discovery, que llaman el fondo, ¿no? Como descubrimiento cuál es el nuevo precio de equilibrio del dólar. Yo creo que en 2 o 3 días ya queda más o menos. Hoy se va a mover fuerte, quizá baje muy probablemente, porque hay una nueva expectativa. El dólar se había ido porque no es lo mismo el régimen monetario anterior que el nuevo. Uh-huh. Y después hay que ver si este valor empieza. Probablemente la gente, no sé, los exportadores digan, bueno, me apuro a liquidar porque no me conviene esperar a lo mejor bajo un poco más, que tengo una buena tasa en pesos, hoy si liquido y me quedo en pesos durante 2 o 3 meses. Uh-huh. Con lo que creo que el dólar va a ir descomprimiendo un poquito. El dólar, desde los picos que casi toca 1.400 la semana pasada, el financiero va a ir descomprimiendo un poco. Bien, bien. ¿Y con este nivel de dólares en las reservas o en los préstamos del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, crees que el riesgo país va a caer? Yo creo que sí, que el riesgo país... Hoy no es lo mismo cuando vos tenés dólares y cuando tenés reservas medio escasas y estás ahí, te están midiendo las reservas todos los días, que cuando vos podés flotar el tipo de cambio. Cuando vos podés flotar el tipo de cambio, no es tan importante la cantidad, es importante, pero no es lo mismo la cantidad de reservas que tenés, porque vos podés depreciar el tipo de cambio y entonces al otro día dejás de perder reservas. Uh-huh. Excelente. Rafael Di Giorno, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vos, un abrazo Mariano, hasta luego. Abrazo chau. grande, muy muy claro. Rafael Di Giorno, economista, director de Proficio Investment, pasaba por unas cuantas verdades.